¿Cómo estamos, iglesia? ¿Bendecidos? Hoy estaba a punto de no predicar. Tenía ganas de seguirme en la adoración. Y es que puedo sentir la necesidad de muchos de los que estamos aquí, el hambre que tenemos. Y quiero decirte algo. Hoy es nuestro último tema de respuestas y preguntas. ¿Recuerdas que hemos estado respondiendo preguntas? ¿Sí? Y hoy es la última pregunta. ¿Y sabes cuál es la pregunta que hoy vamos a responder? Es: ¿por qué tienes miedo? Dile al que está a tu lado: prepárate para la palabra que quita el temor. Pero díselo, voltea a verlo, que no te dé miedo. Si te duele la boca, ponte el cubrebocas. Al fin hay un poco de distancia. Prepárate para la palabra que quita el temor. Muchos tenían temor el día de hoy porque hoy es 19 de septiembre y pensaban que podía temblar. De hecho, hasta yo de repente dije: ¿y si tiembla? Porque qué curioso que cayó los temblores en las mismas fechas, ¿no? 19, después el 7, después otra vez 19 en el 2017 y después ahorita. Creo que algo Dios nos quiere decir. Solo Él. Las probabilidades de que esto se repita son muy, pero muy escasas. A menos que alguien pueda crear temblores y que no lo sepamos. Pero hasta donde yo sé, el único que puede hacer que la tierra tiemble es nuestro Dios. Y muchos tienen temor. Y sabes, puedes tal vez no tener temor a los temblores. Puede ser que tu temor sea a una crisis financiera, a que tu empresa quiebre. Puede ser que tu temor sea que ese hombre que amas te deje. Puede ser que tu temor sea perder la vida de un familiar, de alguien al que amas mucho. Puede ser que tu temor sea los monstruos debajo de tu cama. No sé, cuando yo era pequeño yo tenía temor, tenía miedo. Y sabes, tenía miedo de una niña que vestía de blanco y tenía los pelos así hacia abajo y vivía entre el cuarto de mis papás y el mío. Estaba sangrada del vestido y le tenía mucho miedo. Y cuando era pequeño recuerdo que tenía que bajar a la cocina para tomar leche. Y le decían: papá, ¿me acompañas? Y mi papá: nunca, no, ve tú. Y yo: ok. Agarraba valor y bajaba las escaleras, prendía las luces. Pero había un tema ahí, porque la niña siempre esperaba que yo apagara las luces para corretearme por las escaleras. Y iba detrás de mí, y cuando yo me metía en las cobijas, quién sabe, había una regla entre nosotros que no estaba escrita, pero cuando yo tocaba las cobijas y me tapaba, ella ya no hacía nada. Quién sabe por qué, pero no solo ella, había muchos otros monstruos, como la gelatina con patas que me seguía. Y todos respetaban la regla de las cobijas mágicas. Pero cuando yo crecí, me di cuenta que todo estaba en mi cabeza. Me di cuenta que ni las cobijas eran mágicas y ni la niña vivía entre el cuarto de mis papás y el mío. Honestamente, la mayor cantidad de temores que existía en mi cabeza de niño solamente existía en mi cabeza y no era real. Winston Churchill, uno de los hombres más destacados en la Segunda Guerra Mundial, fue el primer ministro del Reino Unido. Dijo una palabra y dijo: pasé la mitad de mi vida preocupándome por cosas que jamás sucedieron, que jamás pasaron. La mitad de mi vida me la pasé sufriendo por algo que nunca iba a pasar. Y muchos de nosotros tenemos temor porque
pensamos que va a suceder eso que tanto tememos. Empiezas a decir, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si este es mi último crédito? ¿Qué tal si esta es mi última venta? ¿O qué tal que si me quedo sin recursos para emprender? ¿Qué tal que son mis últimos ahorros? Y siempre llegas a lo último de algo que tienes, la última oportunidad de trabajo. ¿Qué tal que este es mi último kilo de huevo que le compro a mis hijos? ¿Y qué tal si me deja de amar y se va con otra persona y me engaña? ¿Qué tal si no me es fiel? ¿Y qué tal si esa bolita que siento en mi pecho es cáncer? O esa mancha que tengo en mis brazos es cáncer de piel. ¿Y qué tal ese vecino que llegó nuevo tiene cara de Chapo Guzmán? ¿Y qué tal si? ¿Qué tal si no acabo mis estudios? ¿Qué tal si pasa otra pandemia o viene una cepa más fuerte? ¿Qué tal si hoy tiembla? Y empiezas a decir, ¿qué tal si sucede esto o aquello? Pero ¿sabes? Eso te mete y te encierra en una prisión y no te deja ser feliz. ¿Recuerdas el tema de hace 8 días? ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo podemos ser felices? Podrías agregar ahí a tus apuntes: no tener temor, no tener miedo. Imagínate cómo sería un día sin temor. Un día donde no te tengas que preocupar por la renta, donde no tengas que pagar renta, donde tus hijos no se van a enfermar. Un día donde tus hijos les va a ir bien en la escuela o siempre estarán perfectos, donde no te tengas que enfermar de COVID, donde no te tengas que preocupar si vas a beber o qué vas a comer. ¿Cómo sería eso? ¿Realmente serías feliz? Sería algo extraordinario decir, no me preocupa nada, venga, y sales caminando feliz por la vida, tomándote tu jugo de arándano, ¿no? En tu patineta o algo así. Y dices, soy feliz porque no me preocupo por nada. Y por eso Jesús preguntó y dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué? Esa fue la pregunta que le hizo a un grupo de muchachos que estaban empapados y mojados porque acababan de entrar en una tormenta y estaban en una barca. Y Jesús les preguntaba y les decía, ¿por qué temen? Y la pregunta les pareció absurda a muchos de ellos porque decían, oye Jesús, estamos en una tormenta. Yo soy recaudador de impuestos, yo no soy un marinero, decía Mateo. Estoy en una tormenta, ¿qué quieres que sienta? Tengo temor. ¿Por qué temen?, les dijo. Y así lo recuerda uno de los discípulos de Jesús en la Biblia. Bien, en Mateo 8:23 dejó registrado cómo lo recordaba él. Mateo, un recaudador de impuestos, una persona que prefirió tal vez que esta historia fuera diferente, pero no era diferente. Esta historia era como es aquí. Jesús les pregunta por qué tienen miedo, pero chécate cómo empieza. Jesús los invita a cruzar el lago y dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Les dijo, vamos a cruzar el lago. Y de repente, di conmigo, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta. Las tormentas por lo regular no llegan de repente, ¿cierto o no? Las tormentas se ven a lo lejos, que se está poniendo gris el cielo. Parece que va a llover, ¿no? Y el cielo se está nublando. Entonces, las tormentas a lo lejos las puedes distinguir. Hay quienes se chupan el dedo y dicen, va a llover, ¿no? O la abuela, ¿no? ¿Cómo dice? Me duele la cadera y va a llover. ¿Quién sabe cómo relaciona la cadera con el clima? Pero hay gente que lo distingue. No llegan de repente las tormentas, pero esta tormenta llegó de repente y se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco. ¿Pero qué? Jesús dormía. Olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Mateo pudo haber dicho,
Me encantaría haber contado una historia donde Jesús se subió a la barca y de repente querubines vinieron a la barca y nos llevaron con palomitas y nos dieron, no sé, algo así. Pero sucedió todo lo contrario. Mateo tuvo que decir, y Jesús se subió a la barca con nosotros y de repente vino una tormenta mientras Jesús dormía. Y esto nos deja una enseñanza. Subirte a la barca con Cristo significa que te vas a tener que mojar, te vas a tener que empapar. Significa que va a haber una tormenta tarde o temprano. ¿Sabes? La tormenta está incluida en tu ticket de compra. Ya viene incluida en tu ticket. Si tú lo lees, viaje en barca con Jesús, ahí dice tormenta incluida. No es de si va a suceder, es cuándo va a suceder. Los seguidores de Jesús también sufrimos persecuciones. Los seguidores de Jesús también se enferman de COVID. Los seguidores de Jesús también les pasan cosas feas muchas veces, tormentas. También nos tocan terremotos. No quiere decir que hay un terremoto y en tu casa no se movió nada y de repente en todos los demás lugares sí, pero menos tu casa. No suele pasar eso. Si la tierra tiembla, todos somos afectados. ¿Y sabes por qué? Porque no es la falta de tormenta lo que distingue a los seguidores de Jesús. No es la falta de tormentas, sino que Jesús está en medio de estas tormentas. Solo escuché un amén. ¿Sabes que Jesús está en medio de esas tormentas? Pero cuando escuchamos que un misionero perdió la vida, te preguntas, ¿y dónde estaba Dios? Cuando escuchamos que el hombre con gran influencia y una iglesia enorme en Corea acaba de morir por derrame cerebral, dices, ¿por qué, Dios? Cuando escuchas que los hijos de los misioneros en Afganistán acaban de ser asesinados, ¿por qué? Y lanzamos la pregunta, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba en ese momento cuando esas personas lo necesitaban? La Biblia no dice que estamos exentos de tormentas, pero sí dice que nada te pasará si Él está en tu barca. La Biblia no dice que nunca te va a pasar nada malo, pero sí dice que mientras Él esté arriba de la barca, nada malo te va a suceder. Pero dices, ok, pero de todas maneras pasan cosas malas. Sí, pero aún esas cosas malas son un propósito de parte de Dios. Tal vez se pondrá gris el día y no saldrá la luz del sol en tu vida, pero Dios te dice, no se va a salir de mi control. Yo tengo todo bajo control. Hay gente que vende un evangelio barato, un evangelio que es ficticio, porque dicen, nada te va a pasar si tú recibes a Jesús. Nada te va a suceder, van a aparecer arcoíris en la mañana y cuando camines los pajaritos se te van a poner en la cabeza. Y te das cuenta que no es así, que hay una tormenta en tu vida y dices, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está en este momento? ¿Sabes qué es lo único seguro? Lo único seguro es que hay una tormenta incluida en tu paquete de viaje. Uy. Hay iglesias que enseñan que cuando tienes un problema o una prueba o una tormenta es porque te alejaste de Dios. Tienes acné en la cara. Seguramente andas haciendo cosas malas. ¿No? Estás gordo. De seguro Dios te está castigando. No, la mujer, me duele el estómago, tengo mi estómago inflamado. Y la mujer realmente va a pedir oración y el pastor, de seguramente estás pecando. No saben que la mujer está embarazada y está esperando a su cuarto hijo. Pero vinculan la tormenta con el pecado y con el castigo de Dios. Y no es así. Escúchame, la mayoría de veces no es así.
Marcos agrega algo importante a esta historia que Mateo estaba contando. Acuérdate que son muchachos, que son chavos de 27, 28 años, que están empezando a conocer a Jesús. Y él dice, Jesús subió a la barca y se fue a la popa a recostarse sobre el cabezal. ¿Qué es el cabezal? El cabezal es una almohada soñare en la que Jesús estaba ahí. No era una almohada soñare, era una bolsa de cuero llena de harina que utilizaban para estabilizar la barca. Y aún los pescadores del Mediterráneo hoy todavía usan ese tipo de cabezales. Pero Jesús estaba sobre esa almohada y estaba recostado mientras la tormenta estaba a todo lo que daba. ¿Y qué fue lo que pasó después? Entran los discípulos y lo buscan y le dicen la pregunta mágica: Maestro, ¿acaso no te importa que nos ahogamos? Otra versión dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que nos ahogamos? La versión John habla hoy dice: Maestro, ¿te vale gorro que nos estemos ahogando? Esa versión búscala ahí en YouTube, es buena. Pero eso es lo que sucede cuando tienes temor. Eso es lo que pasa cuando temes. Se corrompe la confianza y la fe en nuestro Dios poderoso. ¿Me va siguiendo hasta aquí? El temor corrompe nuestra confianza en el amor de Dios. El temor drena tu fuerza y pierdes el control de las cosas. Cuando tienes temor, te hace pensar mil cosas. Te hace pensar que va a salir una niña de un pozo con vestido blanco, o va a estar la niña del pasillo ahí esperándote para jalarte las patas. Te hace perder el control. Cuando tienes temor, pierdes el control. Y nos llenamos de miedo por cosas que no podemos controlar, como la salud, como las finanzas. Hay cosas en mi vida que no controlo, y cuando no tengo control sobre eso, me da mucho, pero mucho temor. ¿Sabes? Te voy a decir esto. Mientras tengamos un poco de control sobre las cosas, no necesitamos fe. Si tú puedes controlar la situación, no necesitas fe. ¿Por qué? Porque hay control. Yo creo en Dios, claro, sí. Yo creo en Dios, pero también sé que el doctor me dijo que si me tomo estas medicinas voy a sanar. Oh, claro, yo creo en Dios, pero también mi abogado me dijo que el papeleo va perfecto y que mi familiar va a salir de la cárcel. Claro, yo creo en Dios, pero mi contador me dijo que las finanzas están mejorando. Cuando tienes un poco de control, no necesitas fe. Necesitas fe cuando las cosas se salen de control. Dios hace que las cosas se salgan de control muchas veces para que tú ejerzas fe. Cuando viene el diagnóstico médico y te dicen: ¿sabes qué? Tienes cáncer y vas a morir. O cuando viene la crisis financiera y te dicen: hay un recorte de personal, te damos las gracias, no vamos a necesitarte más. Ya no es tan fácil, ¿verdad? Se necesita fe. En ese momento es cuando pierdes la fe por la resurrección. Pierdes la fe del poder de la resurrección. Tú dices: Dios debe tener poder, claro, porque es Dios, pero tiene un límite. Tiene un límite. Ya no creo que pueda resucitar a un muerto. Dios debe tener poder, pero creo que este es el límite de Dios, porque el médico dijo que no hay nada que hacer. Dios debe ser poderoso, pero mis finanzas y mi cuenta bancaria está en ceros. Creo que este es el límite de Dios. Y es cuando perdemos la fe en Dios. Cuando la quincena ya no te alcanzó para comprar pañales para tus hijos, o cuando no le alcanzó a tu papá para comprar reyes. Dices: creo que aquí Dios debe tener un límite.
Pero no es así. Dios dice, aunque la tormenta se ponga gris, no pasará nada que no sea parte de mi plan. Aunque la tormenta esté con todo lo que da y esté golpeando a tu barca, no pasará nada que no sea parte de mi plan. Aún la muerte es parte de mi plan. ¿Sabes? Jesús mencionó 125 oraciones de modo imperativo en la Biblia. Imperativos son oraciones que ordena: haz esto, haz aquello. Eso es imperativo. Mencionó 125, de las cuales 80 son relacionadas con no temas. Y sabes, de Génesis a Apocalipsis se menciona la palabra no temas 365 veces. Pudo haber sido 366, 364. ¿Por qué 365? Una para cada día del año. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, Dios te dice: no temas porque yo estoy en tu barca. No temas porque yo me subí a tu barca y yo estaré contigo todos los días del 2021 y del 2022. He aquí, yo estaré contigo. Jesús hablaba de su tema favorito: no temas. Decía: no temas por lo que has de comer o por lo que has de vestir. No temas, les dijo en otra ocasión, ustedes valen más que los pajaritos. No tengan miedo, tengan ánimo, les dijo, soy yo. Mientras iba caminando por el mar y sus discípulos creían que era un fantasma, les dijo, no teman. Les dijo, no teman a los que matan el cuerpo, preocúpense por los que pueden quitarle el alma. No se turbe su corazón, le dijo a otro grupo de personas, ni tengan miedo. Oirás de guerras y de rumores de guerras, les dijo a sus discípulos, pero ustedes no teman. A los leprosos, cuando los iba a sanar y los quería tocar y ellos huían porque no debía de tocarlos, a un leproso no se le tocaba, Jesús les dijo, hey, no teman. Si tú quieres tener una vida llena de éxito, una vida llena de bendiciones, debes perder el miedo, debes perder el temor al fracaso. El éxito es la capacidad de pasar de un error a otro error sin perder el entusiasmo en el transcurso. Sin perder el entusiasmo. Cuando tú cometes un error, ¿qué sucede? Te desanimas. Pero el éxito depende de que cuando cometes ese error no pierdas el entusiasmo en lo que llegas a cometer otro error. Y las personas de éxito van de error en error, pero sin perder el entusiasmo. Si estás atravesando una tormenta en tu vida, sigue navegando. Sería absurdo aventarte al mar antes de que intentes siquiera cruzar la tormenta que está al frente. ¿Cierto o no? Atraviesa la tormenta. Inténtalo. No te puedes quedar con el que hubiera pasado. No tiene sentido decir, estamos haciendo todo lo posible. Tienes que tener éxito haciendo todo lo que sea necesario hacer. Hay una tormenta enfrente, crúzala. No la rodees, crúzala. Vamos adelante, porque esa tormenta va incluida en tu paquete de viaje cuando decidiste recibir a Jesús en tu corazón. Si vas a aplaudir, apláudele fuerte, por favor. Para eso se necesita valentía. ¿Qué es ser valiente? ¿Valiente es aquel que no tiene miedo? No es así. Yo me acuerdo, mi esposa es aracnofóbica y un día le hice que agarrara una araña en sus manos. Yo agarré la araña, yo bien valiente, y se la puse en sus manos y ella llorando y llorando y llorando, pero lo hizo.
Estaba intentando romper con su aracnofobia. No lo logré, pero lo hizo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? ¿Quién fue valiente? ¿Ella o yo? Yo no le tengo miedo a las arañas. La valiente fue ella, porque aún con temor lo hizo. Eso es ser valiente. Ser valiente no es aquel que no teme. Ser valiente es aquel que hace las cosas a pesar del temor que siente. Así que aquí hay muchos valientes que a pesar del temor que han tenido, siguen en la barca y no se han aventado al mar. Si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a los discípulos en lo que Jesús ascendía al cielo y llegar en ese momento y decirle a los discípulos: oye, ¿qué palabra es la que más decía Jesús? Seguramente ellos no dirían esfuérzate, levántate. No creo que esa sea la palabra que hubieran escogido. Los discípulos te hubieran dicho, la palabra que más repetía el maestro es: no temas, no tengas temor. Marcos 4:39 al 41 sigue relatando esta historia de estos muchachos que tenían miedo porque se estaban ahogando. Las olas los estaban golpeando tan fuerte que se metían las olas al barco. Y ve lo que hizo Jesús cuando lo despiertan. Ve lo que hizo. Cuando Jesús despertó, lo primero que hizo fue reprender al viento y dijo a las olas: silencio. A las olas. Habló con el agua: cálmense. De repente el viento se detuvo. Le ordenó a las olas y el viento se detuvo. El viento escuchó y dijo: ok, habló el maestro, es mejor que deje de soplar. Las olas obedecieron. Es mejor que dejemos de agitarnos. Habló el maestro. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué temen? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tienes miedo? ¿Será que todavía no tienes fe? ¿Será que temes porque aún no has podido desarrollar la fe que necesitas para tu vida? ¿Por qué tienes miedo? Y escucha, los discípulos estaban completamente aterrados. O sea, si tenían miedo con la tormenta, cuando Jesús hizo esto, tuvieron más miedo aún. Estaban aterrados. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Quién es este hombre? Estaban aterrados porque no conocían al hombre que se había subido a la barca. Tenían terror y tenían más miedo antes de la tormenta porque no conocían al hombre que estaba en su barca, que aún dice, se preguntaban entre ellos: hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Por qué tienes miedo? ¿Será que todavía no conoces a aquel que se ha subido a tu barca? ¿Por qué tienes temor? ¿Será que todavía no conoces a ese Dios poderoso que puede cambiar tu vida en un abrir y cerrar de ojos si solamente a Él le place? ¿Por qué temes? ¿Será que todavía no conoces y tienes relación con Él suficiente para poder cerrar tus ojos y decir: Señor, haz tu voluntad en mi vida? No sé lo que va a pasar mañana, pero heme aquí estoy. Envíame a donde sea que tú quieras enviarme. ¿Por qué temes? ¿Por qué hay temor? Yo estaré en la barca contigo y no me voy a bajar. No importa si estoy en la popa, en la proa, adelante o atrás. No importa, búscame en la barca, porque en algún punto de la barca ahí voy a estar. Tal vez no me ves en ese momento, pero yo estoy ahí. No me he bajado, dice Dios. Así la tormenta se extienda por años y la enfermedad te abrace y te diga: eres mío, eres mía, no te voy a dejar. ¿Sabes? El capitán del barco se va a levantar de repente, va a ir contigo y te va a ver a los ojos y te va a decir: no temas, yo no me he bajado. No temas, pensaste que no te había respondido, que no te había escuchado, pero yo estuve aquí.
Estuve echando una siesta, fingiendo que estaba dormido, pero estaba escuchando tus gritos, tu lamento, estaba escuchando tu oración, pero yo no me he bajado del barco. Yo sigo aquí contigo, y si yo te invité a navegar, entonces yo te voy a respaldar. Si yo fui el que te dije, vamos del otro lado, súbete a la barca, entonces yo soy el que te voy a respaldar, porque de mí depende. Yo soy el capitán que te traje a esta tormenta. Fuerte apláudele a Dios. Creo que ya me pasé de tiempo, no sé cómo voy. Pero para terminar con esto, si me ayudas con el teclado, por favor. Ahorita suben los músicos, solo el teclado. No temas, no te hundas, aunque parezca el último día de tu vida. Sabes, yo tuve un familiar que tomó unas decisiones malas y terminó en la cárcel. Y ahí en la cárcel conoció de Dios y fue un gran hombre de Dios. Y ganó a muchísima gente. Una iglesia impresionante, el mejor evangelista que he conocido en mi vida. Y después salió de la cárcel. Y cuando sale, volvió a cometer otros errores. Y se alejó de Dios por un momento. Un día lo visité en su casa y le pregunté y le dije que por qué lo hacía. Que tal vez podía ser el último momento de su vida, que reaccionara. Y él me dijo, eso estoy esperando, que Dios hable a mi vida. Pero tal vez, solo tal vez, Dios ya se olvidó de mí. Y yo le preguntaba a Dios y le decía, ¿por qué un hombre así se pierde en el camino? Pasaron los años y un día un sicario llega y le arrebata la vida. Cuando dispara sobre él, él cae al suelo, pero se levanta. Y cuando se levanta, gritó, Jesús, ayúdame. Para mí fue una de las lecciones más grandes cuando Dios se sube a tu barca. Cuando Él se sube a tu barca, aunque parezca el último día de tu vida, Él no te va a dejar. Hasta el último día de su vida, Jesús estuvo con mi familiar y nunca lo dejó. Hasta el último momento le dio la oportunidad, y es ahí donde dice, lo que yo pagué con sangre, nadie me lo puede arrebatar. Aunque sea el último día de tu vida, ahí va a estar Dios, tocando a la puerta de tu corazón, diciéndote, yo te invité a navegar, yo fui el que te dije que te subieras, no fuiste tú, fui yo el que te traje hasta aquí. Por lo tanto, no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Vives con temor y con miedo porque no puedes cumplir con el estándar y no puedes cumplir con los requisitos de lo que es ser un verdadero cristiano. Vives con temor y llegas a la iglesia con temor porque no has cumplido con la cuota de oración y con la cuota de diezmos y ofrendas que Dios te pide. Vives con miedo por eso. ¿Sabes? Yo he preferido enfocarme en las cosas que Dios hizo por mí y no en las cosas que debo hacer yo. He preferido enfocarme en lo que Él ya hizo. ¿Por qué tienes miedo? Sabes, la mejor forma de perder el temor es amando. Porque dice la Biblia que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Si temes, si tienes miedo,
puede ser que tal vez no conozcas al hombre que está en tu barca. Puede ser que tal vez te falte tener más relación con él. Si tienes miedo, tal vez es porque no has amado lo suficiente, porque has odiado, tal vez porque has guardado rencor o envidia, tal vez porque deseas los bienes de otros, tal vez porque quieres ser como otra persona, y tal vez por eso viene el temor y la inseguridad a tu vida. ¿Sabes por qué? Juan 4:8 dice: Dios es amor. Juan dice que lo que Dios es amor. Si alguien te pregunta, ¿y quién es Dios? ¿O qué es Dios? Hay una palabra para describir a Dios solamente: Él es amor. Dice la Biblia en Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No temas. Ponte de pie, por favor. Nuestra siguiente serie se llama El amor cambia el juego. Y esta es la introducción para nuestra siguiente serie, que hablaremos del amor. No temas. No habrá nada que pueda separarte del amor de Dios. No hay nada que haga que Él te deje de amar. Esmérate lo más que quieras, lo más que puedas, por pecar y por hacer que Dios te deje de amar. Y sabes, no lo podrás lograr. Él te seguirá amando. Por eso no tengas miedo. Por eso no tengas temor, porque Él te ama tal y cual eres. Cierra tus ojos, levanta tus manos. ¿Hay alguien aquí?